¿Y por qué digo que son las... Eugenio, vete para acá. ¿Por qué digo que son las 8:00? Porque a las 8:00, si miráis vuestra agenda, tenemos prevista una keynote que lleva por título Claves en la transformación digital de la cadena de suministro, a cargo de María Jesús Sáez, que es directora de Digital Supply Chain de Transformation Lab del MIT. ¿Dónde está Eugenio? Eugenio Mayol. Bueno, ¿funciona el micrófono? Sí. Bueno, pues en 2004 se incorporó... Ya, yo empiezo ya. Pero vente aquí, porque te Voy a conectar ahí desde la web. Voy a saludarla desde la web más cerca de... Ah, que te vas ahí a ponerte en primerísimo primer plano, que te vea. Sí, en la Pero cara, vete, Eugenio, pero no la vas a asustar. Enfrente de la web. Porque si yo estoy de repente a punto de conectarme y se me pone una cara así en primer plano de Eugenio Mayol, Es a que lo no mejor sea tampoco cara. Hombre, eso es como una pesadilla, vamos, para mucha gente. Claro, pero... Pero no, está ya lo hemos probado para que no sea Si te una estoy dando cosa... tiempo para que llegues, tú vete, Bobo. Sí, vete, pero vete yo para allá. quiero decir que en 2004 se incorporó como profesora al recién creado Instituto de Investigación MIT Zaragoza Logistics Center, del que también ha sido directora ejecutiva. También fue directora del Centro de Excelencia en Logística de España. Ha sido asesora estratégica de startups y también ha liderado diversos proyectos de investigación internacionales para la Comisión Europea, así como para empresas sobre innovación en supply chain management como Dell, Maersk, Coca-Cola, FEMSA, Mondelez, Procter & Gamble, Carrefour, DHL, Leroy Merlin o Caterpillar. Es autora de más de 100 publicaciones, incluidos libros y artículos en las principales revistas internacionales. Hola Boston, aquí Zaragoza. Hola a todos. Bienvenida, María Jesús. Bueno, esto se merece un aplauso, ¿no? Bueno, yo creo que esos efectos no los he puesto yo, no sé si los habéis puesto vosotros. ¿Me oís bien? Creo que sí, pero creo que no estaba ensayado. Sí, eso es esto ya empieza a peligrosísimo, entrar en una dinámica como de imprevisibilidad. No, pero nada. Exactamente. Bueno, pues nada, tenemos aquí a María Jesús. En principio, bueno, yo lo que quería decirte, no sé si me ves, es que tenemos aquí tu acreditación preparada y de alguna forma la vamos a guardar en un puesto honorífico del evento. Muchas Oye, gracias por sumarte. En primer lugar, disculpad que no puedo estar allí. No sabéis lo que me gustaría estar allí, porque evidentemente Zaragoza está en mi corazón por todos los años que hemos vivido allí y porque he crecido allí. Entonces, y allí nació todo el proyecto con el MIT. Bueno, pues después ya me vine aquí a Boston en el 2018 y ya llevo 6 años, y 6 años aquí disfrutando también del ecosistema de aquí de MIT. Bueno, pues nada, lo que hemos comentado, lo que estaba pactado es una primera intervención tuya de unos 10 minutos. Yo lo que te pedía era que nos dieras 3 claves sobre la evolución de la cadena de suministro. El público es un público no solo interesado, sino implicado en el tema de la cadena de suministro, tanto desde el punto de vista industrial como tecnológico. Y posteriormente vamos a dedicar un espacio a preguntas. Yo creo que es importante que interactuemos y que esto sea un tema ágil, que no sea como si estuviéramos viendo un vídeo. De forma que, nada, María Jesús, cuando quieras. Sí, de hecho no voy a usar PowerPoint, o sea, directamente, no sé, es más una conversación, ¿no? Y así lo he interpretado, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son las 3 claves de la cadena de suministro ahora mismo? En el laboratorio de transformación digital de la cadena de suministro trabajamos con muchísimas empresas que son punteras en supply chain y que están desarrollando y transformando continuamente su cadena. Evidentemente, mis 3 recomendaciones están totalmente interrelacionadas unas con otras y vienen de la investigación que estamos realizando aquí en mi laboratorio, con el equipo, con la investigación aplicada que realizamos. La primera sería agilidad y flexibilidad. Y me diréis, pero eso es muy caro. Efectivamente, manejar las disrupciones y manejar la incertidumbre del contexto es muy caro. Y hay que invertir en ello. Entonces, agilidad y flexibilidad yo diría con unas expectativas de ser end-to-end. Es decir, donde conectamos con nuestros proveedores, conectamos con nuestros clientes aguas abajo, conectamos con nuestros proveedores logísticos. Es decir, tenemos un hilo digital que está dirigido, o la expectativa es que sea end-to-end. ¿Y por qué digo la expectativa? Porque es muy difícil ser end-to-end.
es muy difícil capturar con datos, por ejemplo, una orden, cómo podría ejecutarse de un modo, por ejemplo, predictivo, end-to-end, es decir, cómo los proveedores esa orden la podrían ejecutar, cómo los proveedores logísticos las pueden entregar de modo predictivo. Entonces, el objetivo es end-to-end, pero ser end-to-end es digamos, un compromiso complejo de alcanzar. Entonces, el tener datos que nos ayuden a conectar más con nuestros proveedores, con nuestros clientes aguas abajo, es tremendamente importante. Entonces, primero, de nuevo, mi primera recomendación o mi primera gran temática es agilidad y flexibilidad dirigida a ser end-to-end. ¿Y por qué digo agilidad y flexibilidad? Y vamos a poner un ejemplo. Aquí trabajamos mucho con Tesla y el Senior VP de Supply Chain de Tesla es antiguo alumno nuestro y trabajamos mucho y contrata a nuestros alumnos en el máster de aquí de Supply Chain de MIT. Y nos comentaba hace relativamente poco que la flexibilidad en su caso es, por ejemplo, que ahora mismo el 88% del volumen de los automóviles que están vendidos en Estados Unidos son fabricados en Estados Unidos y el 96% en Alemania. Y en Asia la parte correspondiente, quiere decir que en Asia de nuevo, es decir, lo que se vende en Asia se fabrica en Asia. Entonces, ellos están ahora mismo reconfigurando su modelo para asegurar que el comercio, lo que se vende en la región correspondiente o en la zona mundial correspondiente, se fabrica cuanto más posible en el área correspondiente. Eso requiere muchísima formación, requiere muchas inversiones, requiere tener una visión muy ágil y muy flexible de cómo tienen que reconfigurar su red. Levantar una fábrica, como sabéis muy bien, en Zaragoza, del automóvil no es algo que se haga de la noche a la mañana, ni mucho menos. Pero cuanto más ágiles y flexibles seamos, más capacidad tendremos de desplegar en función de hacia donde nos lleve el futuro incierto de la economía, el futuro incierto de la demanda, el futuro incierto de las disrupciones que están sucediendo, tanto, por ejemplo, con el ámbito de semiconductores, como sucedió con el COVID, etcétera, etcétera. Pero eso requiere que sean ágiles no solamente las plantas de fabricación, los proveedores, sino también, por ejemplo, que sean ágiles las administraciones, para que, fluya todo lo que tenga que fluir para que ocurra esa agilidad, ¿vale? Mi segunda recomendación cara a cuáles son las tendencias de la cadena de suministro es la experimentación. O sea, la cadena de suministro tiene que ser capaz de experimentar continuamente, tener una actitud muy emprendedora. Y eso requiere de nuevo datos, porque si yo soy capaz de recrear un pedido end-to-end, soy capaz de pensar ahora al futuro de qué hubiera ocurrido con ese pedido si existe una disrupción en la región X. Eso quiere decir que experimentar es importante para ser ágil y flexible, que es el primer punto que decíamos, ¿verdad? Entonces, experimentar requiere datos, requiere también experimentar con mi ecosistema, con mis proveedores, con mis startups que me permiten ser más flexible que tener SAP, ¿verdad? Como único sistema de digitización, y sonrío un poco intencionadamente. Al final, esa experimentación tiene que ocurrir de una manera muy ágil y la agilidad y la flexibilidad de la cadena de suministro y de la organización tiene que permitir esa experimentación. Por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos investigado qué es lo que permite esa experimentación en la cadena de suministro. Y el hecho de que, por ejemplo, el área de procurement sea capaz de hablar el lenguaje de los datos, en generar un escenario con mis proveedores rápidamente en Python en 4 horas, esa agilidad te permite la experimentación.
¿vale? Y te permite que tienes que tener perfiles en tu área de procurement que son capaces de generar ese escenario y que tienes a tus proveedores que son capaces de interactuar en frente de ese escenario, ¿no? Entonces, hemos medido, por ejemplo, cuáles son los efectos que más ayudan a esa experimentación en la digitalización de la cadena, y un aspecto como la seguridad psicológica. Me vais a decir, ¿qué es esto? Bueno, pues sí, seguridad psicológica en las organizaciones, de si alguien viene en el área de procurement con una idea muy loca de implementar un modelo de inteligencia artificial generativa que en 4 horas te hace una solicitud de oferta. Bueno, pues eso que se estudie, se analice, se experimente, se evalúe rápidamente y que a lo mejor a la primera no sale y a la segunda sí sale. Y entonces los equipos tienen que tener esa seguridad psicológica para proponer esa idea loca, para cuantificarla con datos que estén frescos, que estén granulares, que sean con la frecuencia deseada, con digamos, la accuracy deseada. Y de esa manera, pues lo que es el escenario lo puedes chequear. Y de una manera, digamos, muy ágil. Entonces, me uno al primer punto, ¿no? Entonces, seguridad psicológica, cómo presupuestar, por ejemplo. No podemos esperar a que en septiembre, que es cuando evaluamos el año fiscal para las inversiones, es cuando me van a aprobar un piloto para aplicar Gen AI, y necesito un payback que sea menor de 2 años. No funciona así en la digitalización. Tenemos que ser mucho más ágiles para ser capaces de implementar rápidamente, testear escenarios, ejecutarlos e ir adelante. Entonces, de nuevo, la experimentación va con la agilidad y la flexibilidad, ¿vale? Y luego, mi tercer digamos, punto palanca, digamos, o mi tercera palanca, podría ser esa transformación digital, o sea, trabajar con datos para que la agilidad y la experimentación fluyan, ¿vale? Pues desde la inteligencia artificial, pues inteligencia artificial generativa, mucha predicción, pero no únicamente en demanda, predicción de lead times, predicción de capacidad, predicción de stockouts. Y cada una de esas predicciones, la matemática es distinta, por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos adicionales para conectar todas las inteligencias artificiales que hay detrás. Y eso, de nuevo, requiere mucha experimentación, mucha capacidad humana y conocimiento para trabajar los datos en ese sentido, ¿no? Datos internos, por ejemplo, de mis operaciones, también con datos externos, de, por ejemplo, cómo me puede afectar el cambio de moneda porque estoy trabajando en China y en España, ¿vale? Entonces, ¿qué escenario rápidamente con efectos exógenos me puede ayudar a predecir mejor con ese modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial, me puede ayudar a predecir mejor? Por lo tanto, esa agilidad y esa experimentación, unido con datos, de nuevo me ayuda a ser más digamos, eficaz y eficiente en mi cadena de suministro y a adaptarme mejor a las disrupciones. O sea, agilidad, flexibilidad una, experimentación segunda, mira qué bien y me sale el refuerzo. Y la tercera es datos para conectar holísticamente todas mis inteligencias artificiales. Muchas gracias, María Jesús. La verdad es que yo creo que se os está ablandando el corazón a las personas del mundo de la ciencia y la ingeniería. Ya estáis hablando, bueno, aquí en este escenario se ha hablado esta tarde de sueños y tú estás hablando de esto, ¿no? De experimentar, de dejar probar a la gente, ¿no? Y bueno, oye, algún día llegaremos a confluir con el mundo de la comunicación, ¿no? Pero hay mucho ya de humanidades, yo creo, en esto, ¿no? De la ciencia. Bueno, pues es el momento de interactuar con ella. Os invito a participar y a plantearle preguntas. Intentemos que sea una conversación lo más ágil posible. Javier. ¿Me subo aquí para verla o que me vea a mí o que no me vea? María Jesús, buenas. ¿Qué tal? Te veo, sí. ¿Me ves? Bueno, pues yo me dirijo ahí que así no veo a todo el mundo que hay detrás. Que primero de todo, que es un lujo poder hablar contigo, que sepas que te he pedido contacto en LinkedIn, ¿vale? Soy un zaragozano también de pro. Mi nombre es Javier Beltrán y desde Zaragoza hemos creado una herramienta end-to-end, como decías, me lo he apuntado todo, me he apuntado los 3 pilares,
una herramienta para gestionar la cadena de suministro end-to-end desde un entorno digital, ¿vale? Integra a todos los actores que participan en la cadena de suministro, adquiere los datos y se visualiza en una capa superior para un cliente final. Entonces ya tenemos una prueba de concepto realizada y con un fabricante bien. El tema es el siguiente. Hemos sido capaces de integrar la inteligencia artificial generativa en una prueba de concepto y nos hemos integrado con plataformas de mensajería instantánea tipo WhatsApp, ¿vale? De hecho, WhatsApp. Entonces tú le preguntas a tu cadena de suministro y te responde en lenguaje natural. Lo hemos podido hacer porque lo hemos hecho con una estructura de datos ordenada, con una arquitectura tecnológica estable, escalable y resiliente. Pero ¿está el mercado preparado para saber que antes de aplicar la inteligencia artificial tiene que estructurar sus datos? Gracias. Bueno, es una pregunta excelente, ¿vale? Y al final la inteligencia artificial funciona con datos, o sea, eso es lo que hay, ¿vale? Pero sí que cada vez se está trabajando más, y todo lo que es Gen AI está trabajando más con datos no estructurados e interpretándolos con datos estructurados. E incluso ya no datos estructurados, sino bases de datos que a lo mejor no están del todo estructuradas. Ya no el dato es un dato estructurado, sino la base de datos a lo mejor no es estructurada, ¿vale? Y con, por ejemplo, knowledge graphs, es decir, sistemas que lo que hacen es tú le das todas las bases de datos, aunque no haya a priori una estructura previa, o incluso a que en vez de haber datos haya palabras clave, para que el sistema encuentre esas relaciones o relaciones latentes que me ayudan a entender mejor los datos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Es decir, si, por ejemplo, gestionando un proceso de Sales and Operation Planning, tiene que intervenir siempre la misma persona para incluir digamos, ¿cómo decirlo?, una emergencia o a lo mejor una excepción, eso ya deja de ser excepción. Entonces, entendiendo ese email, que son datos no estructurados porque son palabras, puede derivarse un patrón que se traduzca en datos, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo aquí con las startups más avanzadas que están ayudando, por ejemplo, estamos trabajando muchísimo con Dell, en los headquarters, de cómo están digitalizando y digitizando su cadena de suministro, haciendo cosas alucinantes. Lo que estamos viendo es que está avanzando de una manera rapidísima, más en Estados Unidos, y eso lo tenemos cuantificado, que en Europa. Se está haciendo mucha experimentación aquí. Y yo creo que es porque las jerarquías ayudan más, y me estoy metiendo en camisas de 11 varas, pero doy mi opinión, ayudan más las jerarquías flexibles a hacer esa experimentación y aprender rápidamente que jerarquías muy poco flexibles, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿está la empresa preparada? Hay empresas que sí, porque llevan trabajando mucho tiempo en tener esa agilidad, esa experimentación, ese organigrama pensado para probar, testear y medir, esos bucles, ese aprendizaje que decíamos humano, pues al final la inteligencia artificial aprende, pero tienes que ser consciente que aprende, entonces le tienes que decir hacia dónde quieres que aprenda, ¿vale? Si no se trabaja en esos espejos para hacer que aprenda, la inteligencia artificial va a ir a los sitios más, digamos, más cómodos, ¿no? Pero si de repente la desafías continuamente en esos bucles, pues va a ir aprendiendo porque la estás desafiando para aprender, ¿vale? Entonces, ¿está preparada la industria? Algunas industrias están preparadas porque llevan trabajando en la transformación digital años y no es un proceso que vaya de la noche a la mañana. Requiere mucho capital humano, requiere mucha humildad, es decir, de estar desafiando la cadena de suministro continuamente, porque ahí es donde encuentras casos, estudios de casos o el root cause analysis, ¿por qué ocurrió esto? Entonces, desafías la cadena para generar el siguiente escenario. Y esa interacción entre pasado, es decir, qué ocurrió con mis históricos de por ejemplo, mi demanda, presente, cómo estoy ejecutando la demanda y cómo puedo, digamos, generar escenarios de futuro, eso me lo pueden dar los datos, ¿vale? Por lo tanto, pero tengo que estar continuamente masajeando los datos, continuamente experimentando, continuamente
desafiando mis operaciones para que eso ocurra. Estoy hablando, evidentemente, generalizando mucho y de muy alto nivel, quiero decir que podemos poner ejemplos de todo esto. Pero algunas empresas sí que están preparadas y están siendo muy ágiles en ese tipo de reflexión, ¿vale? Otras empresas, y yo diría que la mayoría, todavía no, y les da miedo meterse en la inteligencia artificial, pero hay que meterse. Y no es solamente ChatGPT, ojo, inteligencia artificial es mucha predicción, mucha prescripción, y GenAI también, claro que sí, pero GenAI es una inteligencia artificial, hay muchas más. Estupendo. ¿Otra pregunta? ¿Alguien que se anime a comentar? Yo te invitaría, María Jesús, también, aparte del análisis tecnológico y que haces, tu posición como analista, al final como testigo un poco del proceso de transformación que está experimentando en la cadena de suministro. Hay muchos factores que son exógenos, que tienen que ver con condiciones pues, geopolíticas, con la propia definición de preparación o el punto de partida que tenían muchos países respecto al momento actual, ¿no? Que ha condicionado también su capacidad de respuesta. ¿Tú cómo estás viendo ahí se ha hablado también de este movimiento del eje hacia Asia, pero quizás ahora hay un movimiento de repliegue? Realmente no, es difícil tener una guía. No sé cuál sería un poco la referencia que nos podrías dar. Bueno, pues yo al final casi podría volver al primer punto de partida de que hemos hablado del primer pilar o la primera palanca, ¿no? Que es a ser flexibles dentro de lo que cada empresa pueda, ¿no? Pero desde luego, si tú tienes tu cadena de suministro y tus operaciones y tus flujos físicos, los tienes interpretados con datos que te ayudan digamos, a generar esos escenarios, al final tú puedes ser más flexible que si no tienes esa proactividad digamos, con datos, ¿no? Entonces, al final tienes que, es decir, el Asia Plus One, que se habla aquí mucho, se habla de no insistir únicamente en Asia, sino, por ejemplo, México está tomando mucho liderazgo, por lo menos aquí en Estados Unidos, incluso aquí en toda la costa de Silicon Valley, etcétera, está habiendo programas formativos muy intensos para formar digamos, a la sociedad americana a ser capaces de hacer cosas que antes hacía Asia. Claro, el coste es brutal, evidentemente, porque las economías de costes son totalmente distintas. Pero, sin embargo, a lo mejor ganas en fiabilidad y para determinados escenarios te merece la pena. Entonces, y no hablo únicamente de verdad de una planta de fabricación tremendamente compleja de arrancar, como puede ser el automóvil. Incluso Tesla para mí es una sorpresa, que como decía, que el 88% de los vehículos en US se fabrican en US. Pero son operaciones más de, bueno, pues estar, pues la distribución, ser más flexible la distribución, hacer más, ya no tanto macro segmentación, sino micro segmentación. Es decir, cómo segmento mis flujos de distribución en función de lo que ocurra aquí y ahora, ¿vale? No tanto en mi red de suministro que la evalúo cada 3 años. No, es decir, y eso requiere datos del pasado, del presente y del futuro, y experimentar mucho y estar cuestionando continuamente para que una vez que ocurre algo rápidamente reaccione, ser más y manejar mejor la disrupción. Datos exógenos son tremendamente importantes y cada vez los modelos predictivos están trabajando más en web crawlers que capturan los datos de la web, qué ocurre con tal tendencia política, qué ocurre en las noticias, qué ocurre con por ejemplo, una huelga de conductores de camión en el área donde tengo mi centro de distribución principal. ¿Vale? Pues efectivamente eso, si cuanto antes lo detectes y antes lo compares con la huelga anterior, más vas a ser capaz de anticiparte a reservar la capacidad de los camiones, ¿me explico? Entonces, al final esos son datos y datos que no únicamente dependen de ti, sino dependen de qué está ocurriendo en el contexto. Lo importante es contarlo bien. Una pregunta. Yo no sé si ponerte un poco en el compromiso de hablar de una estrategia de país para España, ¿no? Ya sabes un poco la posición que tenemos, obviamente. Pero bueno, no sé, ahora mismo no es fácil saber si
¿Son más las oportunidades o más las amenazas ahora mismo respecto a España como país en la cadena de suministro? A la hora de diseñar, has comentado antes la importancia del sector público, ¿no? Y de la administración a la hora de aportar y de diseñar pues, sus acciones y sus inversiones en tema de cadena de suministro. Como país, para España, ¿cuál sería un poco la visión, las oportunidades y las amenazas que se presentan? ¿Qué estrategia, por dónde crees que debería ir una estrategia de país en nuestro caso? Yo creo que el perfil, digamos, ingenieril, por ejemplo, habíamos hablado antes, está muy bien formado. La creatividad existe, las ganas existen, pero no podemos restringir todas nuestras operaciones en función de leyes, en función de decretos y quizás soy consciente de que esto no es políticamente correcto, pero... No, sí, voy a contarlo de otra manera porque me enteré en la comida que el siguiente... Uy, creo que se ha activado un micrófono, pero María Jesús, te seguimos escuchando. Sí, entonces yo creo que la agilidad y flexibilidad tiene que ser también agilidad y flexibilidad como país. Y eso no podemos restringirlo con determinadas normas, porque eso cada vez que cambie el panorama, esa norma va a dejar de valer. Y vamos a necesitar volver a desarrollar otra norma que me aplique, etcétera. Entonces, yo lo que observo aquí en Estados Unidos es que hay más agilidad. Y con el músculo económico, financiero y de inversión, eso hace que al final haya más flexibilidad en determinadas cosas. Y no estoy de verdad, no quiero decir que una cosa sea mejor que otra, ni mucho menos, ¿no? Pero como país tenemos grandes oportunidades, pero creo que también todos los stakeholders tendrían que ser ágiles y flexibles. Bueno, soy consciente de que es un tema delicado. Bueno, vosotros en el MIT siempre estáis mirando un poco más allá, ¿no? Y sois muy soñadores también. De hecho, pues, sois un poco una escuela de soñadores, ¿no? A veces demasiado, sí. Es demasiado. Cuéntanos un poco ideas con las que estáis trabajando, esa idea de la experimentación, ¿no? ¿Qué estáis experimentando? ¿Qué lleváis entre manos? Pues, por ejemplo, dos proyectos que estoy ahora mismo trabajando, uno con Maersk, como su sistema de inteligencia artificial de negociación con los proveedores del cargo, es decir, de en base a contenedores, ¿no? O sea, Maersk negocia quién le va a mover el contenedor de A a B, ¿vale? Todas esas negociaciones se están implementando ahora mismo un sistema autónomo de inteligencia artificial, lo estoy traduciendo, y lo que estamos haciendo es recopilando todos esos datos, porque al final es un chat el que negocia con el proveedor del cargo, y estamos viendo cómo eso está cambiando las relaciones comprador-vendedor en la cadena de suministro. Eso requiere mucha formación de todos los que están trabajando en el área de procurement en Maersk, pero también los proveedores tienen que ser conscientes que detrás hay un chat. Es mucho más, están consiguiendo muchísimos ahorros, mucha más, digamos, flexibilidad y reducción, rapidez sobre todo, rapidez en la negociación. Esto es un proyecto que bueno, pues estamos muy curiosos, ¿no? Y luego otra área que estamos trabajando mucho es cuáles son las capacidades de colaboración entre el humano y la inteligencia artificial. Por ejemplo, un resultado que acabamos de publicar ahora y está disponible en Sloan Management Review, si os metéis en digitalsc.mit.edu, allí en publicaciones veis lo que acabamos de publicar en Sloan Management Review. Y allí, por ejemplo, imaginaros inteligencia artificial en demand forecasting para un lanzamiento de un nuevo producto. Entonces, ahí, ¿quién esperaríamos que contribuya más a una mejor accuracy, ¿no? Una mejor predicción? El humano, que es el forecaster, que sabe perfectamente cómo funciona esa product category, aunque el producto sea nuevo, pero sabe un poco cómo van sus expectativas, o la inteligencia artificial
cuando no tiene datos de ese producto, no tiene histórico porque es un producto nuevo, ¿vale? Entonces, lo que hemos cuantificado, ¿vale?, es que pensábamos que el forecaster, el humano, iba a contribuir muy bien a ayudar a la inteligencia artificial a hacer un buen forecasting, pero ante alta incertidumbre, los humanos somos débiles y nos sesgamos. Y ocurre mucho sesgo. Entonces, el humano no ayuda tanto como en entornos de baja incertidumbre, donde el humano puede ayudar a la inteligencia artificial a contextualizar más, pero en baja incertidumbre. Es decir, a lo mejor hay parámetros nuevos que ayudan con baja incertidumbre y el humano ahí sí que ayuda. Entonces, eso lo hemos cuantificado en un artículo que acabamos de publicar. Y luego estamos viendo que cuando digamos, el gestor del inventario, que es el que recibe, ¿verdad?, todo el output del forecasting, es decir, de que, bueno, pues el forecasting para este producto es X, entonces el gestor del inventario decide si compra, si lo toma lo fabrica, quiero decir, o cómo maneja el inventario. Bueno, pues ese gestor de inventario ha desarrollado una versión negativa contra la inteligencia artificial y aun cuando la inteligencia artificial tiene un accuracy muy alto, rechaza la recomendación de la inteligencia artificial por esa aversión al algoritmo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos gastar mucho dinero en programas y algoritmos de demand forecasting cuando los tomadores de decisión no les gusta que esté detrás solamente la inteligencia artificial, aun cuando dé buenos resultados de accuracy. Entonces, bueno, pues poner espejos donde haya mucha explainability, es decir, digamos, la inteligencia artificial despliegue cómo ha tomado decisiones, no sea tanto caja negra, de que hagamos muy consciente al tomador de decisión de cuáles son los beneficios de trabajar con la inteligencia artificial, formemos, experimentemos, veamos que el partnership es el adecuado, que contextualicemos cómo el humano y la inteligencia artificial interactúan, porque dependiendo del contexto puede ser mejor o peor. Bueno, pues eso requiere mucho trabajo y no es, como digo, plug and play la inteligencia artificial y esperar que haga su magia. No, por eso cuesta tanto esfuerzo el implementarla. Y solamente las empresas que son conscientes y tienen mucho músculo para hacer esa contextualización, pues están sacando los buenos resultados. Pero a mí, si me preguntas, desde luego que la inteligencia artificial va a cambiar la cadena de suministro, sin duda, sin duda. Pues muchas gracias, María Jesús. Ha sido un lujo tenerte, escucharte y bueno, de alguna forma sentirte tan cerca. Verdaderamente una tierra tan acogedora como Zaragoza, de alguna forma, nos sentimos también que es como también estar un poco contigo, ¿no? El estar disfrutando de esta tierra. Muchas gracias por habernos acompañado y por habernos inspirado tanto. Gracias a todos. Por favor, mantenedos en contacto en LinkedIn, ¿ok? Gracias.